Qué alegría saludarte, querido amigo, y qué bueno que podemos estar juntos una semana más estudiando nuestra lección semanal de juveniles. Abrazos fraternales a la distancia, y hoy quiero decirte que estamos en la lección número 5 y no te la puedes perder, hoy con un tema muy especial: poder, perseverancia y propósito. Y esta lección trae para que podamos aprender 3 puntos fundamentales. Número 1, cómo debemos actuar en circunstancias difíciles. Número 2, la importancia de la perseverancia. Y número 3, el sentido del propósito. Todo eso y más lo vamos a aprender en la lección de esta semana. Así que no cambies de canal, sigue viendo este video porque en breve comenzamos. Por supuesto, no podemos continuar sin antes pedir la dirección divina, y eso lo vamos a hacer a través de la oración. Inclina tu rostro. Buen Dios, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has cuidado. En esta hora vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar la lección de juveniles, y que a través de esta lección podamos salir llenos de tu Santo Espíritu, y que no solamente escuchemos tu mensaje, sino que también lo podamos poner en práctica. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, nuestro texto clave lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11, y dice de la siguiente manera: dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Este texto me motiva y me llena de mucha alegría al escucharlo, porque ahí dice que dichosos nosotros, o sea, debemos estar felices cuando alguien hable mal de nosotros o cuando alguien quiera ponernos en mal. ¿Y por qué me llena de alegría? Porque si la palabra de Dios me está diciendo que debo ser feliz en esos momentos, eso me da mi felicidad para tomar las dificultades y las circunstancias que traiga la vida, para tomarlas de una manera pacífica. Y en referencia a esto, más adelante vamos a estudiar cómo este versículo tiene comparación con los personajes de la historia de esta semana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, página 62, encontramos una hermosa cita que quiero compartirla contigo. Dice de la siguiente manera: los dirigentes de la nación judía abiertamente no cumplían el propósito de Dios para su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. En su ceguera, esos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Esta cita me llama la atención porque es bien clara. Dice que Dios había escogido a los judíos, a su pueblo, para que ellos impartieran la verdad al mundo. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y por eso el texto que siempre repito, que Jesús vino a los suyos, vino a los que él había escogido, y ellos no lo recibieron. Ellos no tuvieron la capacidad de aceptar ni de predicar el llamado de salvación para toda la raza humana. Y es por eso que el texto es claro y dice que como ellos no supieron hacer el trabajo, Jesús, o más bien Dios, escogió a otros para que ellos pudieran hacer ese trabajo. Así que puede ser de que Dios en esta hora quiera escogernos a nosotros para que nosotros seamos los que llevemos mensajes de salvación a todo el mundo. Antes de comenzar nuestra historia, me gustaría hacerte una pregunta, y qué bueno sería que dejaras tu opinión ahí abajo en los comentarios. Solamente vas a decir: ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? La pregunta es: ¿tienes algún problema en predicar de Jesús en cualquier circunstancia? ¿O estás dispuesto a predicar de Jesús en cualquier momento? Ahora sí, identifícate con la historia. La historia de esta semana la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 29. Y dice de la siguiente manera: dice que el sumo sacerdote y el partido de los saduceos estaban llenos de envidia porque los discípulos estaban predicando el evangelio. Y fue por ese motivo que ellos enviaron a la cárcel pública a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Entonces ellos querían hacer una reunión para que después de que ellos estuvieran encarcelados, ellos pudieran juzgarlos, ellos pudieran tener una plática con ellos. Sin embargo, dice la historia que cuando los apóstoles estaban encarcelados, un ángel del cielo vino y los liberó. Y este ángel les dijo: en este momento vayan al templo y comiencen a predicar la verdad que se les ha mostrado. Y los apóstoles
fue lo que hicieron. Salieron temprano y fueron a predicar al templo. En la mañana, cuando los sumos sacerdotes, los saduceos y los líderes religiosos de los judíos se reunieron, fueron a mandar a llamar al soldado para que fuera a traer a los discípulos. Entonces, cuando el soldado fue a la cárcel, se dio cuenta que no estaban los discípulos. Entonces regresó donde estaban los sumos sacerdotes, los saduceos, y le dijeron: no están ahí los discípulos. Lo raro es que todo está perfectamente bien. Los guardias estaban ahí, sin embargo los discípulos no están. Pero en ese momento llegó una persona y les dijo: los apóstoles están predicando allá en el templo. En ese momento estos hombres enviaron a unos soldados para que fueran a arrestar nuevamente a los apóstoles. Sin embargo, cuando ellos llegaron y vieron que los apóstoles estaban predicando y que había muchas personas alrededor que estaban pendientes y estaban atentas escuchando la palabra de Dios, tuvieron miedo a arrestar a estos apóstoles porque ellos tenían temor de que las personas los apedrearan. Pero después de que ellos terminaron de predicar, fueron llevados donde estaban los sumos sacerdotes, los saduceos y los otros líderes religiosos. Y fue ahí donde ellos le preguntan a los apóstoles: ¿por qué ustedes siguen predicando de Jesús? ¿Acaso no se les dijo de que no deben seguir predicando eso? Y aún peor, ¿por qué dicen que nosotros lo hemos crucificado? Imagínate la hipocresía de estos hombres, porque ellos habían sido causantes de la crucifixión de Cristo Jesús, pero ellos, aparte de que querían lavarse las manos, también querían decir de que no debían seguir predicando de Jesús porque Él era un impostor. Sin embargo, me llama la atención lo que dice la historia. Dice que Pedro y sus compañeros, los demás apóstoles, le dijeron: mira, no tenemos que obedecerte a ti, nosotros debemos hacer lo que nos manda Dios. Es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y esta frase me impactó mucho porque lo que ellos dicen es una gran realidad. Sería bueno que nosotros priorizáramos más obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la historia de esta semana y es muy interesante porque vemos que los apóstoles, en una circunstancia difícil, presos, Dios no se olvida de ellos, envía un ángel, los rescata, y después de todo lo que habían pasado, ellos siguen predicando y responden de esta manera. Qué maravillosa historia, ¿no te parece? Ahora sí, entramos a la sección de ¿lo sabías? Tengo una información muy interesante y quiero compartirla contigo. En el año de 1999, Joshua y David hicieron un manual sobre qué es lo que se debería hacer si sucediera lo peor. A ese libro le llamaron Manual de Supervivencia, y en ese libro escribieron qué se podría hacer si nos encontráramos en arenas movedizas, o si nos tocara aterrizar un avión, o aún si nos tocara luchar contra un cocodrilo, entre otras cosas más. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿cuál sería una circunstancia difícil? Ahora sí, entramos a la sección de las preguntas y te voy a ayudar a responder algunas de las preguntas que vienen en la lección de esta semana. Una de ellas es: ¿por qué los líderes religiosos se llenaron de envidia? ¿Se manifiesta este sentimiento en tu vida? Si es así, ¿cómo? Bien, aquí hay que ser un poco sinceros. La primera pregunta: ¿por qué los líderes religiosos se llenaron de envidia? Me parece de que ellos llegó ese sentimiento a su corazón porque estaban viendo cómo el Espíritu Santo trabajaba en la vida de los apóstoles, y ellos, al verse frustrados, se dieron cuenta de que las personas estaban buscando más a Jesús que a ellos, y ese era el gran problema, porque los apóstoles ponían siempre en primer lugar a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, al parecer los judíos buscaban ellos ser el centro de todo, y eso a ellos los llenaba de envidia porque se estaban dando cuenta que las personas ya estaban dejando de creer en ellos. Ahora la otra pregunta es: si esto puede ocurrir en mi vida. Soy humano, ciertamente, posiblemente esta situación pudiera llegar a mi vida, pero por eso hay que pedirle a Dios constantemente que nos aparte de esos sentimientos que puedan venir a nuestra vida. Y lo que yo siempre digo: ¿por qué te vas a llenar de envidia por otra persona que esté trabajando para Dios, si yo, al igual que esa persona, también estoy trabajando para el mismo Dios y somos un equipo juntos, como dijimos en la lección pasada? Una iglesia en equipo puede hacer grandes cosas. Muchas personas predicando pueden hacer grandes cosas, y de esa forma todos estamos contribuyendo para la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta dice: ¿cuáles fueron las órdenes específicas dadas por los hombres? Las órdenes de los hombres fueron: no prediquen más. Sin embargo, vemos que los apóstoles no iban a escuchar lo que los hombres dijeran, ellos iban a escuchar lo que Dios dijera.
Encuentro un versículo en las Sagradas Escrituras que me gustaría compartir contigo porque nos puede servir y nos puede ayudar más a entender la lección de esta semana. En el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 se encuentra esta cita y dice de la siguiente manera: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes por qué es muy interesante este texto? Porque ahí podemos ver lo que veían los discípulos. Lo que ellos miraban era una eternidad con Cristo Jesús. Era una vida mejor, una vida llena de esperanza, de gozo. Y por eso el sufrimiento que ellos estaban atravesando, ellos sabían que iba a ser momentáneamente, que iba a ser pasajero. Y hoy en día nuestra mirada no debe estar en los problemas o en las circunstancias que vengan, sino en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Porque Cristo Jesús está a las puertas y está a punto de regresar por nosotros, por aquellos que le aman y por los que están dispuestos a hacer su voluntad. Una vida con propósito fue un libro escrito por Rick Warren, y uno de los pensamientos que escribió él en ese libro me gustaría compartirlo contigo. Y ese pensamiento dice: has nacido aquí por su propósito y para sus propósitos. Y me llama la atención porque si nosotros hemos nacido es porque Dios tiene un propósito especial para nuestra vida. Ahora de nosotros depende cumplir ese propósito. Puede ser que tú te encuentres en un lugar donde no sea muy transitado por las personas y tú digas: ¿qué puedo hacer aquí? Dios tiene un propósito para ti en ese lugar donde te encuentras. Él tiene un propósito especial para mí donde yo me encuentro. Así que no importa dónde estemos, si Dios está a nuestro lado y creemos en Él, tengamos siempre en cuenta que Él tiene un plan y un propósito especial para nuestra vida. No cabe duda que la lección de esta semana ha estado muy interesante. Y ahora vamos a responder los puntos. Número 1, ¿cómo debemos actuar en circunstancias difíciles? Por supuesto, la lección nos está enseñando que en las circunstancias difíciles no debemos perder la fe, no debemos perder la esperanza, porque nuestra confianza, si está en Cristo Jesús, nos llevará a ser vencedores y exitosos. Los apóstoles en una cárcel, oprimidos, quizás maltratados, no perdieron la esperanza en Cristo Jesús. Él envió a su ángel para rescatarlo. Así que si en algún momento te encuentras en una circunstancia difícil, no te preocupes, mantén tu fe y tu confianza siempre en Dios. Ahora, la importancia de la perseverancia. ¿Por qué es importante ser perseverante? Porque si tú quieres lograr cosas en la vida, tú debes perseverar. Puede ser que no te salga lo que quieres a la primera vez, pero debes seguir intentando. Los discípulos predicaron muchas veces, una vez, pero los detenían, seguían predicando, seguían perseverando, porque ese era el plan que Dios tenía para la vida de ellos. Y ellos lo quisieron seguir haciendo. Ahora, el sentido del propósito. El propósito es una determinación. Decir, mi propósito o mi determinación de este año es predicar el evangelio. Y lo hago. Lo mismo tenían los discípulos en mente. El propósito, la determinación de ellos era predicar en cualquier lugar, sin importar que los trataran mal, sin importar que los encarcelaran. La determinación de ellos era siempre poner a Dios en primer lugar y predicar el evangelio. Ahora, el poder viene de Dios. La perseverancia está en nuestras manos y el propósito también está en nosotros. Pongamos todo eso en las manos de Dios y recordemos que Él está al control, que Él tiene el poder para hacer nuestras vidas exitosas y para transformarlos. Y Él está a las puertas. Por eso en este momento debemos comenzar a actuar como los discípulos, como los apóstoles. Y ojalá que estas lecciones nos sirvan para tener siempre en mente que Dios está al control. Y bueno mis amigos, esta ha sido la lección de esta semana. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Te espero la próxima semana con una nueva lección. Y por supuesto, si todavía no formas parte de este canal, es momento para que puedas suscribirte, darle a la campanita de las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo nuestro contenido. Y por supuesto, comparte esta lección con tus amigos, con tus conocidos y sirvamos de bendición para las personas que no conocen de Cristo Jesús. Muchas gracias por todo. En la plataforma de Facebook también seguimos nuestro estudio con el libro del Pastor Bullón. Así que allá te esperamos. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. Que Dios te bendiga.